¿Has oído hablar del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial? Se encuentra en España, a los pies de la Sierra de Guadarrama, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Su majestuosidad arquitectónica, sus pasillos laberínticos, sus criptas reales, todo parece hecho para honrar a Dios y a los reyes. Pero hay una historia que casi nadie cuenta. Una historia que no aparece en los folletos turísticos. Porque debajo de El Escorial no solo hay piedra y nobleza. También hay algo más. Algo que se intentó enterrar para siempre. Dicen que hay lugares en el mundo donde el tiempo no pasa, solo se esconde entre los muros. Lugares construidos por manos humanas, pero habitados por algo más. El monasterio de El Escorial. No es solo una joya de piedra. Es un espejo de la obsesión, del miedo y de la muerte. Y hoy, te llevaré por sus pasillos fríos. Por sus secretos no confesados. Y por una historia que huele a cenizas, sangre y destino. Bienvenidos a Explorando el laberinto de los misterios. El monasterio de El Escorial. España, 1563. Una España imperial, cubierta de gloria y sangre. Se encuentra bajo el reinado de Felipe II. Un hombre cuyo rostro rígido y barba puntiaguda parece tallado en mármol. Pero cuyo corazón late acelerado por el miedo. Batalla de San Quintín ha sido ganada. Una victoria estratégica contra los franceses. Pero para Felipe, fue algo más que una guerra. Fue una señal. Una advertencia divina. Él creía firmemente que cada victoria militar era una prueba de la voluntad de Dios. Pero también una exigencia de penitencia. No podía gozar del triunfo sin pagar por él. Y así, nació una idea obsesiva. Construir un lugar donde pudiera purgar su alma. Donde el pecado quedara sepultado bajo toneladas de granito. Ese lugar sería El Escorial. Pero no un simple monasterio. Sino una cárcel de piedra para su propia alma atormentada. El Escorial no es una construcción cualquiera. Es una obra de símbolos, de geometría sagrada. Y de terrorífica precisión. Su planta tiene forma de parrilla rectangular. Una parrilla como la que usaron para martirizar a San Lorenzo. Uno de los santos mártires más venerados por Felipe. Una forma que evoca dolor, sacrificio, redención. Los corredores son rectos, interminables. Como los pensamientos obsesivos que invaden una mente enferma. Las salas se alinean con constelaciones poco conocidas. Como si el edificio fuera un mapa celestial invertido. Mirando hacia abajo, hacia lo oculto. En el centro, la biblioteca prohibida. Un lugar donde reposan libros vetados por la Inquisición. Textos heréticos, tratados de magia. Escritos antiguos que hablan de fuerzas que trascienden la fe oficial. ¿Por qué un rey católico guardaba estos textos? Algunos historiadores piensan que Felipe buscaba entender el universo. Otros creen que quería dominarlo. Había rumores de que practicaba rituales en privado. Que consultaba a astrólogos. Que buscaba respuestas más allá de la cruz. Durante la construcción del Escorial, hubo un mandato claro del rey. Silencio absoluto. Ningún obrero podía hablar durante el trabajo. Ni siquiera rezar en voz alta. Solo se permitían los sonidos del cincel. El martillo. Y, a veces, los gritos. Gritos ahogados. Gritos que nadie oía. Porque los que desobedecían, desaparecían. Algunos fueron enterrados vivos dentro de los cimientos. Sus cuerpos, parte de la estructura misma del edificio. Dicen que en las paredes aún resuenan sus lamentos. Que cuando sopla el viento por los patios cuadrangulares, trae consigo susurros de hombres olvidados. Atrapados para siempre entre piedras y oraciones falsas. Felipe no dormía. Se dice que pasaba las noches en vela. Leyendo libros prohibidos. Rezando a dioses que ya no tenían nombre. Su obsesión por controlar todo. Hasta el último detalle del edificio. Llegó a niveles enfermizos. Cada baldosa, cada ventana. Era una extensión de su mente fracturada. Cuando Felipe II murió, lo hizo en el mismo lugar que había construido.
su propio mausoleo. Su habitación aún existe. Fría, austera. Con esa cama alineada directamente con el altar mayor. Como si ni en la muerte pudiera mirar hacia otro lado que no fuera Dios. Pero no estaba solo. Decenas de testigos aseguran que, durante sus últimos días, hablaba con sombras invisibles. Le rogaba perdón. Veía cosas. Cosas que no podían explicarse. Una enfermera juró haberlo escuchado decir, con la voz quebrada por la fiebre y el miedo: ya vienen por mí, los que nunca descansan. Y entonces, su cuerpo fue llevado al pudridero. Una sala secreta subterránea, donde los cadáveres reales eran dejados a descomponerse. Sin ataúd, sin luces. Solo con el paso del tiempo y el hedor de la muerte. Una tradición macabra. Una necesidad ritual. Ningún rey podía ser enterrado hasta que su carne hubiera caído por completo. Y allí, en ese lugar oscuro, algunos monjes aseguran que han escuchado gemidos. ¿Del viento? ¿De los muertos? ¿O peor aún, de algo que nunca quiso morir? Bajo el Escorial, existen túneles que incluso los arqueólogos no comprenden. Criptas que no figuran en ningún plano. Cámaras selladas con signos extraños. Durante siglos, se especuló que el Santo Grial podría estar escondido allí. Pero lo que encontraron fue mucho peor. Una cámara subterránea sin puerta. Sin entrada visible. Como si hubiera estado siempre allí. Con símbolos paganos grabados en las paredes. Antiguos, previos incluso a la cristiandad. Y en el centro, un altar de piedra. Con marcas de sangre seca. Muy antigua. Demasiado. Algunos investigadores afirman que ese lugar fue usado antes de la construcción del monasterio. Que tal vez Felipe no eligió ese terreno por casualidad, sino porque sabía que allí había algo. Algo que esperaba. Hoy, muchos visitantes aseguran haber sentido cosas inexplicables. Una figura vestida de negro, caminando por los jardines con la cabeza gacha, como si arrastrara una culpa eterna. Otros juran haber sentido una mano fría en la espalda, cuando estaban completamente solos. Hay trabajadores que no entran después del anochecer. Dicen que oyen pasos, puertas que se cierran solas, y una voz que repite, una y otra vez, desde las profundidades del edificio: el rey no se fue. Solo espera. ¿Qué espera? ¿Redención? ¿Castigo? ¿O simplemente recordarnos que algunos pecados no mueren con nosotros? El Escorial no es solo piedra. Es un eco de una obsesión tan grande que ni la muerte pudo apagarla. Es un monumento a un hombre que intentó controlar la vida, la muerte e incluso el alma humana. Pero algunos edificios no fueron hechos para los vivos. Fueron hechos para que el alma nunca escape. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar por esos pasillos por la noche? ¿A escuchar los secretos que Felipe II nunca se atrevió a confesar? Porque quizás, en algún rincón de ese laberinto de piedra, todavía está ahí, escuchando, esperando, observando. Esto fue Explorando el laberinto de los misterios. Si quieres seguir desenterrando los secretos más oscuros de la historia, no olvides suscribirte. Y recuerda, hay muros que no guardan historia, guardan advertencias.